vamos a ver hoy, vamos a seguir con nuestro curso en la segunda clase y bueno, pues vamos a seguir viendo parábolas de Cristo. En esta sesión, el día de hoy, vamos a tener dos participaciones. Vamos a tener la participación de nuestro hermano Sabdi, de nuestro hermano y amigo Sabdi, y también la participación de nuestro hermano y amigo, eh, ay, perdón, creo que me trabé, no sé si me veo bien, espero que sí. Y vamos a tener también la participación de nuestro hermano Juan Carlos Torres. Y bueno, pues para dar inicio a esta sesión, vamos a empezar por ponernos en manos de nuestro Dios. Para que esta sesión nosotros lleguemos a conectar, que podamos comprender que todo lo que el día de hoy vamos a estar escuchando, bueno, pues lo podamos poner en práctica en nuestra vida, nos ayude a reflexionar. Así que, si estás por aquí, Sabdi, ¿nos puedes ayudar, por favor, con la oración? Sí, claro que sí, vamos a hacer esta oración. Misericordioso Dios, gracias te damos en esta noche por todas tus bondades, por toda la misericordia que nos das, también por la oportunidad de estudiar tu palabra por medio de las parábolas, ejemplos, enseñanzas muy bonitas para que nuestra vida sea conforme a lo que tú vas mostrando mediante tu Hijo amado. Cristo Jesús, que se dedicó a predicar un evangelio de salud, un evangelio de paz y de misericordia, y que hoy recordamos para que a través de estas enseñanzas comprendamos tu voluntad. Danos un oído ungido, danos entendimiento para comprender el mensaje profundo de cada mensaje, y que cada uno de los presentes pueda ser llenado de tu bendición, de tu espíritu en sus hogares. Que a cada uno le des las peticiones de su corazón, y que a todos los que se van integrando a este curso de parábolas, tú nos concedas, Padre Eterno, que tu palabra sea una obra en nuestras vidas, sea aquella guía que nos diga qué hacer, cómo y cuándo. Pues todo esto te lo queremos pedir en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a nuestro hermano y amigo Sabdi Castillo. Bueno, pues una vez que ya nos hemos puesto en manos de nuestro Dios, los voy a invitar a que enciendan sus camaritas. Muchísimas gracias, primero que nada, por la puntualidad, por estar aquí, por estar acompañándonos en una sesión más. Y los voy a invitar a que enciendan sus camaritas. No importa si no estamos arreglados o si estamos haciendo otras cosas, esperamos que puedan poner al menos en esta hora sus 5 sentidos para que podamos absorber todo lo bueno. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Recuerden tener a la mano también su lápiz o su pluma, también su cuaderno o su cuadernillo. Si lo pudieron imprimir, recuerden que lo enviamos en el grupo de WhatsApp. Entonces ahí lo pueden descargar y lo pueden imprimir. Si no, no se preocupen, lo pueden hacer dentro de su misma libreta y también con su Biblia en mano. Si no, no se preocupen. Aquí vamos a estar apoyando también. Y bueno, pues vamos a dar parte a la primera sesión y esta va a estar a cargo de nuestro hermano y amigo Sabri Castillo y va a ser la semilla y el sembrador. Adelante, hermano. Muchas gracias, gracias a todos. Bueno, un servidor Juan Carlos, Juan Carlos a cargo de esta primera parte. Normalmente nuestros temas, los que compartimos, están divididos en dos partes. Cada parte, bueno, tiene un enfoque distinto. Y hoy, bueno, hoy vamos a dar inicio ya con una de las primeras parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos mostró, nos enseñó y que nos deja un maravilloso y poderoso mensaje. Así que vamos con esta primera parte. Esta primera parte nos vamos a centrar en algo contundente, porque ese mensaje de esta primera parábola nos conduce a hacer una reflexión acerca de lo que hay dentro de nosotros, acerca de nuestro corazón. Así que te quiero compartir una presentación que tenemos aquí. Y en esta presentación lo que quiero mostrarte es que la parábola del sembrador nos conduce a nosotros a reflexionar acerca de cómo responde el corazón al reino
de los cielos, al reino de nuestro Dios. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, porque cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio, lo primero que nos comunica es un mensaje importante, que es: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y así que aquí vamos con la primera cita bíblica, para que los consideres en tus notas de estudio, y luego las puedas volver a revisar. Acompáñame a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, y el versículo es el versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces imagínate ese inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, haciendo ese llamado al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos lo va a dar a conocer. Y te digo algo, nos lo dio a conocer a través de parábolas, porque quizá nuestro entendimiento no alcanza a comprender todo lo que implica el reino de los cielos. Así que Jesús utilizó parábolas para comunicarnos esa maravillosa, buena y nueva noticia. Pero aquí algo importante es que dice: primero necesitan tener un arrepentimiento, y ese arrepentimiento debe ser genuino. ¿Y por qué el arrepentimiento? ¿O desde dónde? ¿De qué parte de nosotros proviene o se requiere ese arrepentimiento? Acompáñenme a otra cita bíblica. Dice así la Escritura. Ahora vamos con un siervo de nuestro Dios, un profeta, cuyo nombre es Jeremías. Jeremías, en su capítulo 17, fíjate lo que nos comunica Jeremías, en su capítulo 17, y el versículo es el versículo 9. Dice así la palabra de nuestro Dios: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Y termina haciendo una pregunta, dice: ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá ese corazón? Te digo algo, este versículo nos recuerda la condición humana, la condición que tenemos nosotros como personas, como seres humanos. Y una de nuestras principales batallas, uno de nuestros principales conflictos, se encuentra precisamente en el corazón. Y nuestro Dios, el Todopoderoso, lo conoce perfectamente. De hecho, el siguiente versículo, si gustas también leerlo, y si gustas también anotarlo, dice el versículo 10, porque recuerda que Jeremías nos dejó con esta pregunta: ¿quién lo conocerá? Porque el corazón es engañoso, pero ¿quién lo conocerá? Entonces dice el versículo 10: yo Jehová, el Todopoderoso, nuestro Dios, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Así que ahí está. El primer conflicto que tenemos entonces como personas, como seres humanos, se encuentra en el corazón. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su predicación y nos dice: arrepentíos, está hablando de que requerimos hacer un cambio, pero un cambio profundo que está al nivel de nuestros corazones. Eso nos lleva a entender y a reflexionar que lo que yo requiero es tener un corazón distinto, un corazón nuevo, un corazón renovado. Yo no quiero un corazón engañoso. Entonces yo necesito un trasplante espiritual del corazón. Y te digo algo, de eso también nos comparte nuestro amado Padre. Acompáñame ahora a otra cita, Ezequiel, ahora en su capítulo 36. Vamos a ver este profeta, Ezequiel, en su capítulo 36. Él nos comparte lo siguiente, el versículo es el 26. Ezequiel 36, y el versículo, para que tomes tus notas, es el 26. De hecho, van a ser dos versículos, el 26 y el 27. Ambos versículos son un complemento maravilloso. Te dice así la Escritura, Ezequiel 36, versículo 26. Dice así: y os daré un corazón nuevo. Es lo que necesitamos. Yo no quiero un corazón engañoso, yo necesito un corazón nuevo. Bueno, el Señor dice: te voy a dar un corazón nuevo. Esta es una promesa de nuestro Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ya no queremos un corazón duro, endurecido por el odio, por la amargura, por muchas cosas
que endurecen nuestros corazones, dice el Señor, ese corazón te lo voy a cambiar. Te voy a dar un corazón de carne. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesito? La respuesta está en el siguiente versículo. El versículo 27 nos dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién no quiere tener el espíritu del Todopoderoso en nuestras vidas? Eso necesitamos. Entonces, pondré dentro de vosotros, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré, perdón, me perdí, este es el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Y esto, te digo algo, esto es la verdadera transformación. Cuando dejamos nosotros nuestros propios caminos, nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, y entonces somos transformados, porque ahora la palabra de nuestro Dios, esa semilla de la que hoy vamos a hablar y estamos hablando, es sembrada en nuestros corazones. Pero necesitamos un corazón nuevo, un corazón transformado. ¿Por qué el corazón? Porque allí es donde tenemos y necesitamos un arrepentimiento genuino. Así que imagínate cómo se va conectando todo. Porque iniciamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo en su predicación decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Nos va a preparar para poder conocer, para poder entender, para podernos sorprender de ese reino de los cielos. Pero dice, primero necesitas arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lo necesitas hacer en lo más profundo de ti, en el corazón. Así que ahora acompáñame, porque complementamos todo esto con otro siervo de nuestro Dios, Joel capítulo 2, y ahora el versículo es el versículo 13, Joel 2:13. Dice así la escritura. Ya tienes otra cita bíblica más, para que tengas más complementos de estudio. Es un deleite estudiar la palabra de nuestro Dios. Dice Joel capítulo 2, versículo 13. Nos dice lo siguiente: lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Bueno, ¿por qué hace esa referencia este siervo de nuestro Dios? Bueno, porque una de las formas en las cuales el pueblo de nuestro Dios expresaba su arrepentimiento era de una forma muy expresiva, ¿no? Rasgando sus vestiduras, y no, ¿cómo es posible? Y rasgaba sus vestiduras, y entonces esa era una demostración, vamos a decirlo así, externa, superficial, y en algunos casos no profunda. En otras seguramente sí les dolía tanto, pero en otras seguramente era algo superficial. Así que aquí el Señor dice, ya no hagan eso, ¿no? Ahora, si van a hacer algo, si van a rasgar algo, rasguen sus corazones, porque allí es donde necesitas iniciar el proceso de cambio, de transformación, de arrepentimiento, quitar tu corazón engañoso, quitar ese corazón de piedra para tener un corazón de carne, un corazón conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así que es importante entonces romper. Leemos el versículo completo. Dice, lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande misericordia, y que se arrepiente del castigo. Entonces fíjate cómo es maravilloso. Yo necesito arrepentirme para que el Señor se arrepienta de castigarme. No sé cómo lo tomes, pero esa es una excelente noticia, porque entonces todo lo que necesito hacer es trabajar aquí, en mi corazón. Y yo podría ahora preguntarme, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la parábola del sembrador? Porque esa parábola me habla de una semilla que se siembra. Bueno, te digo algo, porque nuestro Señor Jesucristo, antes de comunicarnos las virtudes del reino de los cielos, lo primero que hace es preparar el terreno, preparar el campo, donde la semilla va a ser sembrada. Y ese terreno, ese campo donde va a ser sembrada, se encuentra en nuestros corazones. Necesitamos, pues, hacer barbecho. Necesitamos hacer una limpieza. Necesitamos prepararlo, dejar de sembrar en nuestros corazones lo que no es funcional, para sembrar una semilla nueva que transforme todo nuestro ser, todo nuestro entendimiento. Dice entonces Oseas, acompáñenme a Oseas, otra cita bíblica más, pero ahora con otro siervo de nuestro Dios, que en este caso es Oseas,
en su, Oseas en su capítulo 10 y el versículo es el 12. Oseas capítulo 10, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios a través de su siervo Oseas. Dice la escritura: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Tengo otra imagen y me parece que ya lo estamos compartiendo con nuestros hermanos. Bueno, es lo que dice Oseas 10:12: sembrad para vosotros en justicia, harad para vosotros barbecho. ¿Por qué? Porque es tiempo de buscar al Todopoderoso, es tiempo de dejar nuestros caminos, es tiempo de dirigir nuestros corazones, es tiempo de renovar nuestros pensamientos. Todo lo que nosotros creíamos que estábamos haciendo de la manera correcta, pero es tiempo de buscarlo conforme a la voluntad de nuestro Dios, es lo que dice Oseas. Y fíjate que me encanta porque hay otra versión de la escritura, en la versión Dios habla hoy, donde lo dice con estas palabras: preparen la tierra para un nuevo cultivo. Me encanta porque sí, de eso se trata. Se trata de preparar, porque está claro que siempre estamos sembrando algo en nuestras vidas. Pero lamentablemente muchas veces lo que sembramos no da fruto en nuestras vidas, o al menos no el que nos gustaría. A veces sembramos situaciones, como te decía, quizá deseos de venganza, quizá enojo, odio, ira, cosas que no son funcionales. Pero la palabra de nuestro Dios, esa semilla nueva, cuando es sembrada en nuestros corazones, entonces empezamos a ver todo nuestro alrededor de una forma distinta, de una forma maravillosa que nos permita descubrir que siempre cuando estamos cerca del Señor hay algo nuevo en nuestras vidas, para que andemos precisamente en novedad de vida. Entonces, de todo esto, ya vimos nosotros que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje de preparación. Nos prepara para poder recibir esa buena noticia del reino de los cielos que se ha acercado, porque es una noticia poderosa, maravillosa y contundente. Pero nos dice, pero necesitan arrepentirse, necesitan hacer barbecho en sus corazones, necesitan lacerar vuestros corazones y no vuestros vestidos. Necesitas un nuevo corazón. Y por supuesto, el Todopoderoso nos puede dar. Entonces entendemos que la parábola del sembrador es un espejo espiritual. ¿Sí? Es un espejo espiritual. Porque cuando nosotros observamos y ponemos atención, lo que descubrimos es que nos examinamos a nosotros mismos. Y así lo declara la Escritura. Dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, si también lo quieres anotar. Dice la palabra de nuestro Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Así que sí, esta parábola, que la vamos a ver con más detalle en la segunda parte con nuestro hermano Sabdi, nos recuerda que es un espejo donde nosotros vamos a vernos a nosotros mismos. No vamos a pensar en otra persona. No, piensa en ti. Es un examen para ti. Es un espejo para tu vida. ¿Hemos preparado nuestro corazón? ¿Hemos preparado el terreno o no lo estamos haciendo? Así que yo cierro con esta primera parte y para eso te quiero compartir un versículo final que se encuentra en Jeremías, en su capítulo 4, y el versículo es el 3. Te lo voy a compartir en una imagen. Con esto vamos a cerrar esta primera etapa. Llevémonos esto, porque con esto nos vamos a preparar para escuchar esa parábola, para escuchar sus detalles. ¿Dónde fue sembrada esa semilla? Eso lo vamos a conocer. Pero dice Jeremías en su capítulo 4 y su versículo 3. Nos recuerda esto: haced barbecho para vosotros. Hazlo para ti y por ti. Haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas. ¿Y por qué no debemos sembrar sobre espinas? Calma, que lo veremos en la segunda parte con nuestro hermano Santi Castillo. Y bueno, esperemos conectarnos con esto. Recuerden que esta parábola entonces es un llamado a preparar nuestros corazones, porque después de esto, entonces nuestro Señor Jesucristo nos comunica qué es y cómo es el reino de los cielos. Gracias por escuchar. Nosotros regresamos con nuestra hermana y amiga Rebe. Muchísimas gracias a nuestro hermano y amigo Juan Carlos Torre. Ahora sí, por esta primera parte, ¿qué les pareció? Cuéntenme aquí en el chat qué les pareció esta primera parte.
Si ustedes quedaron con alguna duda, si ustedes ya tienen, sí los leemos, aquí no se preocupen. Y, ok, ahorita les comparto los textos, se los voy a compartir por aquí por el chat y también nuestro team nos va a ayudar. Y bueno, vamos a ver la segunda parte. En esta primera parte hemos visto qué es lo que nosotros necesitamos, cómo lo tenemos que hacer y bueno, a qué parte también nosotros queremos pertenecer. Entonces, vamos a ir poquito a poquito desmenuzando con esta otra segunda parte en la cual nuestro hermano Sabdi nos va a explicar ya concretamente los tipos de terrenos, se podría decir, en los cuales podemos sembrar. Así que vamos a darle parte a nuestro hermano y amigo Juan Carlos, perdónenme, Sabdi Castillo, para esta segunda parte. Adelante, hermano. Ahí ya estamos. Bien. Pues gracias a Dios que estamos nuevamente listos para tomar esta segunda parte. Y pues esta segunda parte vamos a abrir nuestra escritura en el Evangelio de Mateo. Vamos a empezar ahí, Evangelio de Mateo, en el capítulo número 13. Y lo que vamos a hacer ahorita va a ser leer la parábola. ¿De qué trata la parábola en sí? Que es la que nos toca estudiar el día de hoy, que es la parábola del sembrador. Desde el capítulo 13, verso 1, tú ves cómo es la predicación de Jesucristo con parábolas, porque la primera clase que vimos de este curso fue, ¿y por qué hablaba con parábolas? ¿Por qué utilizaba este medio? Y ya veíamos algunas razones, pero todas las personas que se dirigía principalmente estaban en Jerusalén, tenían actividades laborales específicas, a pesar de que estaban en Roma. ¿Sí? Ahí en Roma, para que tú tengas un contexto histórico, tenían actividades diferentes a lo que tenían los judíos o el pueblo de Israel. El pueblo de Israel principalmente era campo y ganadería, principalmente. Había otras actividades, pero estas eran las que sostenían en su mayoría la economía en Israel. Pero el romano no, el romano tenía otro tipo de actividades. Estaba la venta, el intercambio, estaban los telas, los metales, ya es otra parte, ¿no? Diferente. Y entonces lo que hace Jesucristo es ubicarse en el contexto, a las personas que les está hablando y les habla a ellos con figuras que entiendan. Entonces fíjate cómo comienza, verso 1. Aquel día saliendo Jesús de casa se sentó junto a la mar y se allegaron a él muchas gentes y entrándose él en el barco se sentó y toda la gente estaba a la ribera. ¿Sale? Entonces él está sentado en el barco y toda la gente en la ribera donde nosotros está a la orilla de la mar, donde está la arena y uno puede acercarse hasta cierta parte para que ese barco permanezca en el agua, ¿verdad? Para que no todos, es diferente sentarte en el agua, pues es incómodo, pero si te sientas en la arena, donde es terreno firme, desde ahí escuchas. Y luego dice, verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el que sembraba salió a sembrar. Y nuevamente por eso te decía que las actividades económicas y esta labor la conocían todos. Es como nuestros bisabuelos. Nuestros bisabuelos, principalmente aquí en México, en muchas zonas de los estados de la República, esta era una de las actividades principales. Era muy raro quien no supiera sembrar, porque
la mayoría era llevado, si no por las buenas, por las malas, al campo para poder trabajar en él. ¿Sale? Entonces es una actividad muy conocida y entonces dice, el sembrador sale a sembrar. Y dice el verso 4, y sembrando, parte de la simiente cae junto al camino. Y ya te va mencionando entonces, para que pongamos atención en los detalles, que está la semilla, pero cayendo en distintos lugares, en distintos terrenos. En este caso, la primera parte es junto al camino, ¿sale? Y dice, y vinieron las aves y la comieron. Como tú sabes, el camino pues es un terreno que, como pasa el andar del caminante, como pasa la bestia también en este camino, pues se endurece el terreno. Es difícil que una semilla que cae en ese camino pues pueda germinar por la dureza del terreno, ¿sale? Este terreno no está adecuado para la siembra, sino para que se use como cruce de las personas. Luego dice el versículo siguiente, y otra parte, otro terreno, dice, cae en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Las piedras son diferentes, ¿verdad? Las piedras las podemos encontrar en diferentes partes acumuladas. Y hay piedras que se acumulan por muchos años y entonces el agua se filtra por las piedras y cae hasta la superficie de terreno fértil, pero es hasta abajo. No entra la luz tan fácilmente. El agua va a caer directamente en las piedras y solamente va a caer filtraciones. Pero aquí nos está dando un dato interesante, que es que nace luego porque donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Entonces, si te das cuenta, es porque sí, la piedra acumula humedad y a lo mejor hay un poco de tierra de la que vuela por el aire, pero no es un terreno profundo y fértil. Y luego dice el verso, mas en saliendo el sol se quemó y secóse. ¿Por qué se quema y se seca? Pues porque no tiene la protección de la tierra, sino que la piedra se calienta, la piedra absorbe todos los líquidos que pueda haber en la superficie y entonces no permite que eso que germinó pues crezca maduramente. Luego dice que se seca porque no tiene raíz. ¿Cuánta raíz crees que eche una semilla que cae en una piedra? Pues a lo mejor y dura los primeros días cuando va creciendo la plantita, pero su raíz ya no encuentra tierra donde esparcirse. Dice el verso siguiente, parte cayó en espinas y las espinas crecieron y la ahogaron. Ya vimos 3 terrenos y este tercero nos dice que es espinas, las espinas crecen y la ahogaron. La ahogaron, ¿por qué la ahogan? Porque sí puede germinar, pero no termina de crecer porque las mismas espinas no le permiten desarrollarse. Y tú sabes que las espinas están en cierto tipo de hierbas, ¿no? Hay hierbas principalmente, hay flores, pero las hierbas lo que hacen es que son como trepadoras o enredadizas y entonces aprietan lo que va saliendo y la ahogan, como no permitiéndole crecer, ¿sale? Ok, y luego dice el verso 8, y parte, la última parte, la cuarta, cae en buena tierra y da fruto. Es así, da fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Y entonces Juan Carlos lo que hizo fue introducirnos bajo una enseñanza que nos muestra cómo lo que busca Dios es que cada parábola, cada mensaje, seamos nosotros los que hagamos ese barbecho, ¿no? Los que podamos labrar la tierra para que nuestra semilla pueda desarrollarse. Uno diría,
Bueno, ¿y el sembrador habrá aventado esas semillas al azar? Bueno, pues en esta parábola lo que nos dice es que todo tiene un propósito para descubrir nosotros la enseñanza que se va a aplicar a nuestra vida diaria. ¿Sale? Entonces, no es el único evangelio que nos habla de esta parábola. También nos la habla el evangelio de Lucas y el evangelio de Marcos. Eso te lo menciono por si lo quieres consultar y para que la puedas leer. Y qué datos nos da los otros evangelios, pues eso también lo puedes consultar con tu escritura. Lo que quiero que sí hagamos es ir al evangelio de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Y si tú te vas al verso 5, vas a encontrarte con la parábola que acabamos de leer. ¿Sale? Ahí está. Uno que sembraba, salió a sembrar y sembrando cierta simiente, cayó sobre el junto al camino, etc. ¿Sale? Ahí está. Pero dice el versículo número 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿de qué se trata esto, maestro? Porque sí, está muy bonita, ok, ya la entendí, porque sé que es un sembrador, que es una semilla, y por qué no se desarrollan en distintos terrenos, ya lo entendí, pero ¿de qué se trata todo esto, maestro? ¿Por qué no las estás trayendo? Porque recuerda, que nosotros la podamos entender hoy en día, pues es gracias a que tenemos la escritura y lo podemos leer. En ese tiempo es como si la primera vez lo escucharan y no tuvieran algo para consultar. Los evangelios se estaban escribiendo en ese momento y lo que eran los profetas, leímos por ejemplo al profeta Jeremías, a Oseas, a Joel, todos esos profetas sí estaban y hablaban de este tipo de temas, pero Jesucristo lo trata de una manera muy particular. Y lo va a tratar de forma particular porque la gente que estaba escuchando tenía diferentes necesidades. Y así como las necesidades eran distintas, también sus características como persona. ¿Sale? Cada uno de ellos era distinto, pero el mensaje iba a ser de forma particular. Aunque fueran miles, aunque fueran cientos de personas, el mensaje iba a ser particular para cada uno de nosotros. Ok, luego dice el verso 10. Y él dijo, a vosotros, hablando de los discípulos de Jesucristo, es dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros, a toda la multitud de gente, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Recuerdas cómo termina de decir la parábola? Jesucristo le dice a la multitud, el que tiene oídos, oiga. Porque este conocimiento es para todos, pero no quiere decir que todos la van a entender. Y cuando la entiendan, no quiere decir que todos la vayan a poner en práctica. No quiere decir que porque identificas en los demás, que a lo mejor, tú fuiste el que cayó junto al camino, tú fuiste el que creció junto a las espinas, tú fuiste en los pedregales. No quiere decir que podamos asegurar y decir, yo soy el que creció en buena tierra, ¿no? Ahorita vamos a esa parte, pero por eso dice, es que a ellos les es dado a entender por parábolas para que viendo, ¿qué dice el verso? No vean. Están viendo lo que les rodea, están viendo las obras de Jesucristo, pero no entendían de qué se trataba todo esto. Y dice, y oyendo no entiendan, pero ¿qué se les va a quedar? La figura de la parábola. Y quiera Dios que a todos nosotros y a todos los que vayan a escuchar la misma parábola, un día puedan ser abierto el entendimiento y poderla comprender. Y entonces dice el verso 11, esta parábola, la simiente que es, ahí está. ¿Qué es la simiente? La palabra de Dios. Ok. Entonces, cuando ya nos remontamos y una cae junto al camino, es que la palabra de Dios es como si yo me convirtiera en ese terreno, ¿verdad? En ese terreno que está junto al camino, o en ese terreno que es en pedregales, o el que está en los espinos, o el que está en buena tierra.
que yo me convierta, porque la simiente, ¿quién es? La simiente es la palabra de Dios y va a caer en mí, ¿verdad? Ok, luego dice el verso 12. Los de junto al camino, todas esas personas que se puedan identificar junto al camino, estos son los que oyen, sí oyen. Y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón porque no crean y se salven. A ver, entonces, junto al camino decíamos que es un terreno duro, ¿verdad? Y la dureza, si nosotros somos el terreno, ¿de dónde proviene? Y la dureza, también mi hermano Juan Carlos decía acerca del arrepentimiento, porque las parábolas y se empezaban a predicar y decían, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, si no había arrepentimiento, ¿qué había? Dureza. Porque todos tenemos algo de que arrepentirnos. Aunque sea mínimo, ¿sale? Puede ser algo pequeñito que digas, ay, le contesté feo a mi esposa en esta mañana. Ay, le hablé muy mal, le guardo este rencor, le guardo este mal pensamiento a mi vecino, a mi tío. ¿Sale? Todos tenemos algo. En algún momento de nuestras vidas, o inclusive este último año que pasó, o la última semana, o en las últimas 24 horas, ¿sale? Cometemos errores. Pero lo importante es que dice la palabra que cuando se endurece este corazón, es como si estuviéramos junto al camino, porque la simiente, la palabra va a caer, la voy a escuchar, pero luego va a venir el enemigo, ¿y qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer él? Dice, quita la palabra de tu corazón, porque te va a endurecer el corazón para que no creas y te salves. Y eso hace el enemigo. Y echamos la culpa, ¿no? Puede ser, es que fue él, fue ella. No, pero nos debemos de dar cuenta que alguien viene y es un enemigo. Hay una parte que el apóstol Pablo nos narra en los Efesios que nuestra lucha es espiritual. Y esta lucha espiritual es porque hay muchas huestes, ¿sale? Hay muchos servidores del enemigo de Dios y el enemigo de todos nosotros. Y dice que ese enemigo entonces va a provocar esto en ti. Muy bien. Ahora dice, verso siguiente. Los de que caen en pedregales, los de sobre la piedra, son los que, habiendo oído, ellos también oyen. Pero ¿qué pasa con ellos? Reciben la palabra con gozo. Mas estos no tienen raíces que a tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. Y entonces, ¿las raíces qué son? Las raíces representan que, va a caer la simiente en ti, que puedes estar en pedregales, ¿sale? Podemos estar en pedregales, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, y entonces escuchamos la palabra, pero no hay fundamento. ¿Qué quiere decir esto? Que va a venir la prueba, ¿sale? Y te va a empezar a mover, y entonces como no tienes raíces de dónde tomar, eres arrancado fácilmente. Y entonces Santiago dice que somos llevados como las ondas de la mar, de un lugar al otro. Y entonces somos como de doblado ánimo, que no prosperamos, no crecemos, no echamos fundamento. Y entonces la raíz tiene que ver con lo que tu conocimiento, tus obras te permiten estar firme en un lugar. Te permiten estar firme, en este caso, en una fe, en una creencia. Porque a veces solamente nos basamos en las cosas superficiales, ¿sale? Pero el fundamento que nos da Dios es toda su palabra. Toda, desde el principio a fin, va a servir para que cada uno de nosotros confirme su fe. Luego dice el verso siguiente, la que cayó entre las espinas, estos son los que oyen, mas yéndose son ahogados de los cuidados, de las riquezas, de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Entonces, en este tipo de terreno, tú escuchas, ya oíste,
pero eres tentado, eres jalado sobre otras circunstancias. ¿Qué son las espinas? Son cada una de esas circunstancias que te ahogan, que te jalan y que te dicen, no, no es por allá, mira, es por aquí. Y el día de hoy, ahorita vamos a ver cómo todas estas cosas se relacionan a nuestro día a día. Y para eso vamos a una presentación. Vamos a ver una presentación que tenemos para todos nosotros, donde vamos a ir viendo poco a poco cómo esta parábola del sembrador son esos cuatro terrenos, cuatro que reciben este... Ahí estamos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bien, ¿qué dice aquí? Entonces, aquí está en esta primera que aparece en pantalla lo que es el contexto, ¿sale? El contexto de lo que es la parábola, como ya vimos. Tú vas leyendo en pantalla cómo nos va diferenciando los terrenos y esos terrenos que a cada uno de ellos le cae simiente, o sea, le cae palabra de Dios. Y en esta palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con cada uno de esos terrenos? Pues ya vamos viendo. Vamos a pasar a la siguiente. Y en esta siguiente diapositiva, lo que ponemos pues ya es entrar a los cuatro terrenos que ya leímos, ¿sale? Pero para que los comprendamos mejor, vamos a ir uno por uno. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en alguno de ellos, ¿sale? De forma personal, de forma particular. Es más fácil ver a los demás, ¿no? Y decimos, no, este está entre espinos, este está entre pedregales, pero ¿por qué no primero aplicarlo a nosotros? Podemos estar ahí. Y lo importante es que tú veas que es algo temporal. O sea, tú puedes salir de ahí y convertirte en un terreno que sea tierra fértil, buena tierra. Eso nosotros podemos provocar. Y lo que hay que hacer es concentrarnos en la enseñanza para que se lleve a cabo eso. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, el primer terreno, ¿cuál es el primero? Que es junto al camino. Junto al camino, y ahí te voy poniendo lo que representa junto al camino. ¿Sale? Ahí está en la pantalla. Dame un segundo que... Ok, ya la puedo ver más de cerca. Entonces, está junto al camino y ahí está el corazón endurecido que yo te mencionaba. Estás escuchando, pero no entiendes. Y no quiere decir que tenga que ver con la inteligencia, tu preparación, no. Tiene que ver con tu corazón. Porque si tu corazón empieza a pensar, no, pero es que yo tengo una mejor forma, o así no son las cosas, son así como yo pienso. Tu corazón no está preparado, ¿sale? Entonces, ahí es esa parte de poder entender que el que no entiende no es porque Dios no le pueda dar el conocimiento, es porque su corazón no está preparado. Y luego dice entonces que Satanás lo que hace es arrebatar esa semilla que pudo haber sido sembrada en ti. Y entonces la siguiente diapositiva te va a decir cómo se ve hoy todo esto. La siguiente diapositiva. ¿Cómo se ve hoy? O sea, porque lo podemos pensar que está conectado en un contexto diferente al mío, pero el día de hoy puede ser que nosotros seamos indiferentes, como te comentaba. Qué bonito.
pero como que me agrada más o también me gusta esto otro. Eres indiferente. Sientes que sí, que es buena palabra, que es de Dios, pero no le das la importancia de vida. Y también está el orgullo y prejuicios. Ese orgullo que no te permite ver las cosas como Dios, el prejuicio de pensar que tú tienes la razón o que ellos están mal o que no es así como dice ahí en la palabra, etcétera. Ese es un prejuicio. Y la distracción, ¿verdad? La distracción que es constante, y el día de hoy nosotros podemos estar distraídos inclusive con el celular, porque pues es un distractor que no identificamos hasta qué punto nos perjudica, pero si ya te adentras al estudio, pues vamos a ver que nos está distrayendo en gran manera de hacer cosas importantes para nuestra vida, ¿sale? Entonces, ahí está. ¿Cómo se ve hoy? Pues se puede ver así, ¿ok? Allí están los que nos podemos convertir en ese terreno que está junto al camino, ¿ok? Vamos con el siguiente. El siguiente es entre pedregales. Vamos a ver entre pedregales. Ahí está. Entre pedregales entonces están los que reciben con gozo, ¿sale? Lo disfrutas y hasta te gozas y dices bienvenida, yo quiero más. Ahí está el que recibe con gozo. Pero ¿qué pasa? Que no tiene profundidad ni raíz. Yo te hablaba de fundamento, de lo que crees, ¿sale? No nada más es creer en una superficie, sino es escarbar, es que tenga buena profundidad para que haya buen terreno. Tú sabes que hay semillas que, por ejemplo, el maíz, cuando ya germina y cuando ya está una plantita de 15 a 20 centímetros, lo que tienes que hacer es protegerla y echarle tierra para que no venga el viento, el agua en exceso y entonces la ahogue y se venga abajo. Entonces todos ellos es porque necesitan que su raíz sea profunda. Todos nosotros de la misma manera. No podemos ser nada más en la superficie. Tenemos que adentrarnos y tenemos que profundizar más en el conocimiento de Dios. Y entonces está el que tropieza en las dificultades. Viene la dificultad y como no tiene una raíz de donde agarrarse, pues lo tira fácilmente. Y estas representaciones en las plantitas pues son reales. Por eso yo te pongo el ejemplo de el maíz, pero cada planta tiene sus características distintas de cómo se debe de sembrar, cómo debe de estar el terreno, cuánta agua necesita, porque no todas necesitan la misma agua. Hay quienes necesitan agua al principio abundante y después que sea esporádica, ¿sí? Hay quienes necesitan poca agua al principio y después mucha agua. Y esa es la palabra de Dios, ¿ok? La simiente es la palabra de Dios. Luego dice, entonces, ¿cómo se ve hoy esto? ¿Sale? Vamos a pasar a la siguiente. Este tipo de terreno, ¿cómo lo podemos ver hoy? Y entonces dice, emoción inicial, ¿sale? Enciendes, te prendes rápidamente, pero sin compromiso. Y el día de hoy parece que muchos le huyen al compromiso. Le huyen a comprometerse con Dios principalmente y pues con su fe, con el estudio, con los que estudias, ¿no? Es difícil y entonces se renuncia fácilmente. Muy bien. Su fe es superficial. Ahí está en pantalla. ¿Cómo es la fe de este tipo de terreno? Es superficial. Luego dice abandono ante el costo. Ya cuando empiezan a costar las cosas, entonces es fácil. ¿Sale? Ahora imagina nosotros con la experiencia de tener cursos gratuitos, no tienen ningún costo. Y pues a muchos es fácil, ¿no? Pues hoy no entro o lo abandono. Y no estoy hablando esto como para criticar ese tipo de acciones. No, es para que nosotros veamos que el abandono de algo es porque no echamos esas raíces profundas. Y entonces dice que no estamos dispuestos a sufrir. Y hay una frase que si tienes en familia a alguien
Bueno, pues esta generación que está surgiendo se le dice generación de cristal. Y es por esa situación, porque no está dispuesta a sufrir, ¿sale? Y bueno, tiene que ver mucho la enseñanza que nosotros les damos y ellos tendrán que ir aprendiendo poco a poco el cómo les perjudica el no estar dispuesto a sufrir por las cosas. No me agrada esto, renuncio. No me agrada esta novia, la dejo, ¿sale? El que no estemos dispuestos a sufrir. Ya los matrimonios, pues se sufre, todo matrimonio, ¿sale? Entonces, ok, vamos con el último para ir terminando esto, entre espinos, ya es el último, ahí está, entre espinos. Entonces, la semilla sí germina, la semilla empieza a crecer, pero, ¿qué pasa? Su crecimiento solamente es inicial, y entonces es ahogada. ¿Y recuerdas qué le ahoga según la parábola? Y son los afanes de esta vida. ¿Sale? Vamos a la siguiente, que se trata de cómo se ve el día de hoy esto. Ahí te coloco en la siguiente diapositiva los 3 espinos que ahogan. Entonces, entre los 3 espinos son los afanes del mundo. Luego el del medio te pongo el engaño de las riquezas, ahí está en medio. Y luego las codicias de otras cosas. Otras cosas que puede ser, por ejemplo, que te afanas de estar escalando en tu trabajo y ganar más, ¿no? Porque aquí voy a ganar más, aquí voy a tener más responsabilidad, más mando. No que sea malo prosperar ni mejorar, no. Sino que eso es tu afán, ¿sale? Que nada más te enfocas en eso y dejas de lado todo lo demás que puede ser también importante, ¿ok? Y ahora sí, nos vamos a ir con la última parte. ¿Cómo se ve esto hoy en día? Bueno, pues ahí en la última diapositiva les pongo cómo se ve hoy. Cristianos divididos, ¿sale? Divididos. Por eso es fácil que oigas, pues ya voy a formar mi propia congregación, ¿no? Ya me voy a separar. Eso es sencillo. Pero lo importante es, bueno, ¿y qué quiere Dios y qué quiere Cristo, no? Porque ni Cristo ni Dios van a querer divisiones. Por el contrario, va a haber una unificación por medio de ellos. Entonces, ¿de dónde vienen las divisiones? Pues ya provienen de nosotros. Pero eso es que estamos siendo este tipo de terreno. Y también está la carrera en la vida espiritual. ¿Qué significa esto? El trabajo y la ambición. La ambición que, como yo te comentaba, te alejan de lo que es realmente importante. Hay muchos que nosotros sabemos que crecimos sin un padre en casa. ¿Por qué? Porque el padre estaba enfocado en solventar la necesidad económica de casa y se olvidaba de todo lo demás. Y no lo veías, ¿no? O no lo veíamos. Muy bien, ahí está esa parte. Entretenimiento constante, ¿sale? Que ya nada te satisface, nada te sorprende. Y aunque son cosas maravillosas como la naturaleza, la creación de Dios, todo ya pasa así. Sí, ya lo vi, ya lo viví, ¿ok? Y entonces la acumulación de bienes. Y nos hemos convertido en una sociedad, ¿sale? Sociedad de acumular. Acumular, sin la necesidad de tener. Entonces, de todo esto te habla la palabra. Aunque, si tú lees la parábola, dices, no, pero esa parábola no me está describiendo esto. Por eso decíamos que hay que meditar el conocimiento profundo, porque esta parábola aplica a nuestros días y aplica a nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya para terminar, vamos a quitar ahorita ya la presentación. Y entonces, la idea con la que nos vamos a ir ya para finalizar es, el tipo de terreno somos nosotros. Tú tienes que trabajar para convertirte en terreno fértil, buena tierra. Porque la simiente va a llegar de una u otra forma. Pero el encargado eres tú.
de que ese terreno sea fértil. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que orar, tienes que humillarte ante Dios, no creer que ya lo tienes todo, que ya lo sabes todo, que tengas un corazón dispuesto a aprender para que de esa forma llegue la simiente y haga su obra. Porque si cada terreno tuviera esa disposición, entonces pasaría a ser buena tierra, a ser terreno fértil. Pero como no tuvo disposición, no permitió crecer la simiente. ¿Sale? Que es la palabra de Dios. Entonces, permitamos recibirla y que crezca en nosotros. No depende de ti, depende que tú le des la oportunidad que haga su labor en ti, que te transforme, que te renueve y que te haga una mejor persona. Esperando en Dios que este estudio de parábolas sea de edificación en nuestra vida personal para que lo apliquemos y también posteriormente a todos los que te rodean. ¿Sale? Gracias por tu atención y pues regresamos con Rebe para la parte final. Muchas gracias nuevamente a nuestro hermano y amigo Sabri Castillo por esta segunda lección, en la cual, bueno, pues hemos aprendido. Y ya nosotros podemos ver, no se preocupen, Ismael, claro, vamos a estar compartiendo también la presentación por nuestro grupo de WhatsApp, entonces esténse atentos. Si tienen alguna duda, algo que ustedes quieran compartir con el equipo, claro que pueden y nos pueden escribir directamente a nuestro WhatsApp. Ahí les vamos a compartir en un momento más el link para que puedan ustedes hacer sus preguntas o bueno, pues ya tienen ahí el número. Y la otra es que también les vamos a compartir ahorita el link para que podamos registrar nuestra asistencia. Recuerden que este registro de su asistencia es muy importante, ya que, bueno, pues vamos a poner, a poder ver qué tanto estuvieron viendo de este curso. Y bueno, también la palabra de hoy, muy, muy importante, es semilla. Su palabra clave, semilla. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos pudieron acompañar el día de hoy. Recuerden que vamos a estar ya, qué rápido se pasa esto, que ya nada más van a ser 4 clases más. Entonces, ya llevamos las 2 primeras, ya estamos en estas 2 sesiones en las cuales si te perdiste de la primera, mándanos mensajito y nosotros te vamos a ayudar. Si el día de hoy pudiste conectarte ya más tarde, no te preocupes, también mándanos mensajito y nosotros también te vamos a estar apoyando. Y bueno, pues aquí registren su asistencia. Y aquí ya lo mandaron. Muchísimas gracias a nuestro team, a nuestro equipo. Y bueno, pues recuerden, el próximo miércoles 8 de la noche, aquí nos vamos a ver con la tercera sesión. Y recuerden, solamente son 6 sesiones las que vamos a estar aquí acompañándonos. Eh, Mirka, no te preocupes, mándanos mensajito para poder ayudarte y que podamos registrar tu asistencia, ¿sale? Ah, perfecto. Ok, ok. Estoy viendo los mensajes. Ah, ok. Sí, quien no se pueda registrar, mándenos mensajito y ahorita les vamos a ayudar. ¿Sale? Y bueno, pues muchísimas gracias. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, estoy viendo. Ahorita vamos a revisar. Ok, ok. No se preocupen, ahorita vamos a revisar y bueno, pues vamos a estar compartiendo aquí con ustedes a través del chat de WhatsApp. Gracias, gracias por avisarnos, sí. Y bueno, pues entonces estamos viendo. Muchísimas gracias a todos que han estado aquí una sesión más. Recuerden, la próxima semana, si pueden imprimir su cuadernito y tener también a la mano su Biblia y también, si quieren una bebida, ¿por qué no? Para poder acompañar esta sesión de una forma más amena. Bueno, pues vamos ok, ok, muchísimas gracias. Gracias a todos por avisarnos. Vamos a revisar qué es lo que pasa con el link. Y muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Nos estaremos viendo en una sesión en la próxima semana. Sigan teniendo una bendecida noche. Descansen todos.